¿Qué es el dengue? Una enfermedad transmitida por el mosquito y se transformó en la enfermedad más importante que transmite el mosquito. Justamente el Aedes aegypti y varios otros Aedes son transmisores del dengue, enfermedad muy importante a nivel sanitario poblacional. Hasta hace 2 años la zona más afectada era el norte de nuestro país, fundamentalmente el área mesopotámica, pero se ha difundido muchísimo con el corrimiento climático y prácticamente está cubriendo medio país, incluye Córdoba y parte de la pampa húmeda. Los síntomas son equivalentes a una pequeña gripe con mucho dolor articular y con la sensación de cansancio y estado febril importante, lo cual lleva al decaimiento del paciente. De todas maneras, es una enfermedad que cuando es transmitida por primera vez se cursa normalmente como cualquier estado de una influenza, mientras que en una segunda picadura con una cepa distinta de dengue se transforma en hemorrágico, y ahí estamos con un nivel de mortandad importante y de alto riesgo. La población de riesgo tiene que ver con las patologías y enfermedades preexistentes, pero todos los grupos que están en riesgo son los que padecen enfermedades, edades avanzadas o una infancia, sobre todo en una segunda picadura con una cepa de dengue distinta. El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que también es común a la fiebre amarilla, es decir, transmite tanto dengue como chikungunya, como zika, como fiebre amarilla. No todos los Aedes transmiten dengue. Los mosquitos que recién salen de su criadero no están infectados. Primero tienen que picar a una persona infectada para volver a picar a otra persona no infectada, y ahí transmitimos el dengue. El mosquito es un vector, pero nace sin transmisión de la enfermedad. Lo hace luego de infectarse. Así como el anófeles transmite paludismo o malaria, el culex transmite la encefalitis de San Luis y se han detectado casos en Córdoba. Por lo tanto, distintos mosquitos van transmitiendo distintos tipos de enfermedades. ¿Cómo sabemos si es Aedes? Bueno, porque es jaspeado, es color oscuro con un manchado blanco, piquitas blancas, y vuela y pica de día, mientras que, por ejemplo, el culex es un mosquito que zumba y es nocturno, absolutamente nocturno, y es crepuscular, aparece al anochecer y desaparece al amanecer. Por lo tanto, usted cuando consulta a su cliente, este relato le puede ser significativo desde el punto de vista para saber qué especie estamos tratando. El ciclo de vida de la Aedes va de 3 a 10 días. Arrancamos por el adulto que pone un huevo, a veces en vegetación, otras veces en agua estancada directamente. Es interesante cuando lo pone en vegetación porque puede durar hasta más de un año ese huevo sin eclosionar. Ahora, cuando llegan las condiciones de humedad y temperatura necesarias con una lluvia profusa, a los 3 días aparecen, entre 3 y 10 días van a aparecer los adultos, los cuales van a picar sus hembras a los que fueran infectados previamente, y ahí se infecta el mosquito de la enfermedad, que va a retransmitir entre picado y picado.
El tema del huevo es, como les decía, de 3 a 10 días, pasando por su etapa larval y pupa, donde el adulto va a vivir, como les decía antes, aproximadamente un mes. Es decir, en ese ciclo de vida que parece corto, puede picar a muchísimas personas. Antes del control, es importante durante la inspección prever que esto va a requerir un programa, es decir, una estrategia de tratamiento, que tendrá que seguir distintos pasos. Cuando hacemos control privado de mosquitos, obviamente, no podemos compararlo con un programa de control oficial que atiende a un volumen importante, una superficie importante de tratamiento, sino que el programa va a ser prácticamente peri e intradomiciliario, y si se logra congeniar el aspecto del tratamiento de vecinos en una manzana, bueno, vamos a maximizar muchísimo el efecto del programa de control que estamos utilizando. Por ejemplo, hay edificios donde un mosquito va a permanecer dentro del perímetro del mismo y va a picar al del departamento B1 o del C4. Por lo tanto, ese mismo mosquito, cuando hay un infectado en un edificio, va a ser una fuente de transmisión del dengue, lo cual lo transforma en sumamente exitoso y peligroso para el curso de la enfermedad. Para realizar la inspección respecto al control correcto de mosquitos, primero vamos a diferenciar. Sabemos que el Anopheles, por ejemplo, pone los huevos en agua. Los que lo ponen en masa, en balsa o en jangada son los géneros Culex o Mansonia, y fuera del medio líquido, o también en agua estancada y medio líquido, el Aedes y el Ochlenotatus. Estas distintas especies, por la forma en que ponen sus huevos, pueden ser diferenciados cuando examinamos una fuente de agua o un área vegetal, y ya tenemos una primera idea si vamos con lupa y tenemos conocimiento de causa. Por otra parte, es importante consultar a nuestro cliente haciendo una pequeña anamnesis para saber si el motivo por el cual nos llama es por mosquitos diurnos o nocturnos, porque es importante recordar que los Aedes son diurnos, mientras que un Culex, que zumba y pica de noche y es crepuscular, tendrá un tratamiento distinto, indoor, respecto al tratamiento de un Aedes, que va a ser fundamentalmente outdoor. Como decíamos, el Aedes es un mosquito peridomiciliario que se cría en general fuera de las paredes de la vivienda, en áreas de jardín o en áreas donde hay fuentes de agua, donde hay alta vegetación, pero esto no significa que el adulto no vaya al interior de la vivienda y permanezca ahí durante el mes que vive. En el exterior es importante durante la inspección analizar cada cacharrito, cada frasquito, cada recipiente de agua, o inclusive en las horquetas de árboles o plantas, fijarse, porque vamos a encontrar seguramente larvas. A diferencia del mosquito, en la anamnesis que vamos a hacer con el cliente, por ahí nos dice que los pican de noche, y lo más probable es que este sea Culex, que también va a estar adentro del domicilio aunque se cría afuera. Pero el aspecto de la peridomiciliariedad tiene que ver con luego los tratamientos, si los vamos a hacer afuera y adentro y cómo los vamos a diferenciar. Pero siempre hay que pensar que el criadero va a estar fuera del domicilio, aunque dentro del florero, arriba de la mesa del comedor, podemos llegar a encontrar larvas si este agua no es cambiada periódicamente. Por tanto, la inspección la tendremos que hacer fuera del domicilio y dentro del domicilio, y determinar luego de esa inspección cuál es la estrategia de tratamiento que vamos a seguir. Yo hago hincapié fundamentalmente en 3 aspectos. Uno, que es el control cultural del criadero, que puede estar en el peridomicilio, alrededor o en el propio balcón de un departamento. El control focal con un larvicida,
si es que vamos a tener alguna fuente de agua que va a permanecer durante mucho tiempo y no podemos cambiar ese agua, ahí estaría indicado la utilización de algún larvicida que va a persistir en el tiempo. Y después, para el control del adulto, vamos a tener un control químico con insecticidas residuales, el cual vamos a manejar separadamente de la parte exterior del domicilio y de la parte interior del mismo. Por ejemplo, en la parte exterior del domicilio vamos a manejar concentrados emulsionables, que son de fácil aplicación y dilución, son solventes orgánicos fundamentalmente, pero permiten un muy pequeño tamaño de gota y va a ser un control del adulto en el peridomicilio, en el jardín, en el balcón o en el área externa que vayamos a tratar. Mientras que dentro de la casa, en el control químico, podemos manejar productos floables o productos solubles en agua con una suspensión concentrada, los cuales serán aplicados en paredes, pisos, techos, en toda superficie donde el posado de mosquito puede ser susceptible, y de esa manera el mosquito va a verse afectado cuando se posa. Vamos a tener larga residualidad dentro del domicilio, porque las formulaciones fundamentalmente suspensiones acuosas, sean floables o similares, o suspensiones concentradas, se mantienen más tiempo con resistencia a la alcalinidad, y esto produce una residualidad de mayor calidad. Mientras que afuera, con los emulsionados concentrables, vamos a tener una rápida pérdida de producto. ¿Por qué? Porque hay factores como la lluvia, la misma temperatura, la incidencia de la luz solar, la sensibilidad a la luz ultravioleta de los concentrados emulsionables, la pérdida de producto por el riego mismo o por el lavado del área donde se trató. Por lo tanto, la residualidad va a ser mucho menor. Y recordemos que aparte del criadero propio, el mosquito termina siendo afectado por el viento, de manera tal de que pueden venir de otras áreas de crianza. Por lo tanto, el control en el exterior es muy importante, con una periodicidad mucho mayor. En algunos casos dura solamente 72 horas. Principios activos tienen que ver con el tipo de químicos que vamos a utilizar, y fundamentalmente los piretroides responden bien con el tema mosquitos. Por lo tanto, las permetrinas, hipermetrinas, lambda-cialotrina, decametrina, alfa-cialotrina, alfa-metrina, ciflutrina, prácticamente todos los piretroides en todas sus formulaciones y principios activos funcionan. Es importante diferenciar la formulación, independientemente de que sea piretroide, para exterior e interior. Habíamos dicho que las suspensiones concentradas andaban muy bien para interior, mientras que los concentrados emulsionables son preferenciales para el exterior. Así que en cuanto a principios activos, siempre y cuando estemos hablando de piretroides, vamos a tener un buen control químico. Respecto a los IGR, los reguladores de crecimiento, está bueno mencionarlos, porque a veces cuando tenemos una vivienda con una superficie externa bastante importante, donde hay pileta de natación o fuentes de agua o cascadas, etcétera, etcétera, que no van a cambiar el agua permanentemente, un IGR va a funcionar muy bien, porque no va a dejar... IGR significa regulador de crecimiento, no va a dejar que el huevo pase a ser una larva, la larva pupa, o la pulpa llegue a adulto. Entonces, en los distintos estadios larvales o de huevo a larva, se va a suspender el crecimiento del insecto y va a morir. Mientras que los otros, los Bacillus thuringiensis, por ejemplo, en el caso de los BTH, los productos llamados larvicidas, van a actuar en forma momificando a la larva, con el Bacillus thuringiensis israeliensis, que funcionan excelentemente bien. Después hay un control químico larvicida, cuya droga es el Temefos, el abate, pero este está destinado exclusivamente a campañas de salud pública.
no hay formulaciones ni envases para uso profesional del controlador de plagas urbanas. La pregunta es ¿qué equipo utilizamos? Y tenemos un spread importante de equipamiento. Tenemos las sofisticadas ULB, las ultra bajo volumen, que son eléctricas, que con un simple prolongador vamos a tener una muy buena aplicación con un tamaño de gota realmente pequeño, con capacidad de distribuirse adecuadamente y generar una buena cobertura. Tenemos las motomochilas, cuyos motores obviamente son a explosión, y en una motomochila el motor a explosión es adecuadísimo para una superficie externa, pero no es recomendable dentro de la vivienda porque el motor a explosión va a generar escape de gases y vamos a producir realmente una contaminación adicional dentro de la vivienda. Por lo tanto, la motomochila la vamos a restringir para el exterior. Después tenemos mochilas de presión previa, a las cuales les damos presión a través de su manguito o manija, y vamos a tener una muy buena presión para hacer una distribución del producto con un pico tipo cónico, preferentemente no abanico, porque el pico abanico está seleccionado y determinado o clasificado para herbicidas, donde la gota deberá ser bastante más gruesa que la gota que genera un cono hueco. El cono hueco tiene una gota muy pequeña, con una buena capacidad de cobertura y evita el chorreado cuando se va haciendo la sumatoria de gotas. Mientras que cuando usamos un pico tipo abanico, que es el pico que tiene una ranura en el medio, este pico, al darnos gota gruesa, va a hacer una sumatoria y gran parte del producto va a ir chorreado en el piso. También tenemos sprayers de tipo manual, el cual se puede utilizar adecuadamente dentro de un domicilio, porque a veces las condiciones que se generan son adversas para la utilización de una ultra bajo volumen eléctrica, porque la presión del flujo de aire es tan alto que vamos a tirar un florero en un jarrón o las cosas que están arriba del mueble, movilizar los cuadros y demás. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con el uso del equipo ultra bajo volumen. Y ahí está la combinación y la destreza de cada empresario de control de plagas en cuanto a la selección del equipo para no hacer más daño que el que genera el propio mosquito. Por ende, la selección del equipamiento va a depender del tipo o área de tratamiento, si es fuera o dentro del domicilio, si hay mucho o poco jardín, si estamos tratando un balcón, y tratar de respetar las plantas y el césped, generando una distribución adecuada y pareja, prolija de producto. Respecto a la consulta del horario de aplicación, es importante tener en cuenta que en el interior no tiene mayor incidencia el horario cuando tenemos un clima parejo, no tenemos grandes corrientes de aire y la temperatura va a ser la que sea en ese interior. Ahora en el exterior cambia la cosa. El horario de incidencia solar de mayor predominancia, sabemos que de 11 a 3 o 4 de la tarde tenemos una altísima incidencia de los rayos solares. La temperatura es más alta y posiblemente después de la hora equivalente a las mareas, los vientos tengan que ver. Entonces, cuando hacemos una aplicación en horarios diurnos, tratar de esquivar el mediodía a la siesta, que son las horas de mayor incidencia del sol. Y usted preguntará qué tiene que ver el sol con todo esto. Y bueno, la temperatura, la evaporación de la gota, que además, si le agregamos una corriente de aire, viento o brisa determinado, vamos a tener un factor que se llama deriva, que es la gota yendo hacia la casa del vecino. Entonces no vamos a recibir el producto del jardín que estamos aplicando y ese producto se va a acumular, vaya a saber cuántos jardines más allá, y el dueño de la propiedad que nos contrató
va a ver que nuestro objetivo no fue cumplido. Por lo tanto, el horario es importante, evitar el mediodía y la hora de mayor incidencia solar. Yo les diría que de 11:30 a 4 de la tarde esquivemos el tratamiento en exteriores. Otra pregunta habitual es la frecuencia de tratamiento, y esto tiene muchísimo que ver con si es en el interior o en el exterior de la vivienda. En el interior de la vivienda, esto lo tenemos que asociar con el tipo de formulación que utilizamos, pero sabemos de una formulación respetando el marbete y su dosis de suspensión concentrada o un flowable o alguna formulación cuyo solvente sea el agua, bueno, esta va a durar muchísimo más y a veces llega hasta los 30 días que una formulación suspensión concentrada cuyo solvente sea orgánico y se encuentre diseñada y determinada para el exterior de una vivienda. Estas formulaciones persisten muchísimo menos porque tienen un mayor nivel de evaporación, un tipo de gota bastante más pequeño que el de las suspensiones concentradas, y al no ser polvo en agua, lógicamente el grado de evaporación y de destrucción de la gota va a ser mucho más rápido. Pero en exteriores hay otro aspecto que ya lo habíamos comentado previamente, que es el riego, la lluvia y los factores que refieren a la limpieza, la incidencia de la luz solar. Un tratamiento contra mosquitos, cuando estos son persistentes y además el viento los puede traer con sus corrientes desde otros lugares y desde sus criaderos, bueno, un tratamiento contra mosquitos esperable en un área abierta, un country, un barrio cerrado, etcétera, etcétera, es no más allá de las 72 horas. En interiores el tratamiento nos va a servir para 30 días prácticamente, con un posado y efecto sobre el mosquito adecuado. Pero en el exterior no podemos aseverar más de 72 horas. Por eso en los barrios cerrados, en los countries, el día de aplicación debiera ser el viernes o el jueves, para que por lo menos llegue hasta el domingo sin incidencia de mosquitos. El lunes tenemos que volver a aplicar. Agronómicamente se llama carencia al periodo entre un tratamiento y el consumo de una fruta después de haber sido tratado un árbol. Ahora, en salud pública, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre una aplicación y el ingreso de las personas al domicilio? Partamos de una base. Siempre que escucho a un empresario de control de plagas me dice: sí, pero los dueños de casa insisten en quedarse durante el tratamiento. Bueno, definitivamente usted no puede estar dentro del área de tratamiento porque se va a ver afectado. Definitivamente hay que ser terminante en este aspecto, porque a pesar del requerimiento del cliente, en este caso en particular no tiene razón. El cliente que tiene razón, porque es el que paga, no puede imponer las condiciones de seguridad. A esas condiciones de seguridad las imponemos nosotros desde la empresa de control de plagas y decimos exactamente cuándo reingresar a la vivienda después de un tratamiento. ¿Qué pasa? Después de un tratamiento, cuando hacemos una aplicación con una máquina ULB, vamos a tener muchísimas gotas pequeñas distribuidas en todo el ambiente y posiblemente el flujo de aire ha generado cierto grado de turbulencia, y estas gotas van a necesitar, cuanto más pequeñas son, más tiempo de decantación. Por lo tanto, 30 minutos es poco y 1 hora es suficiente para que decanten todas las gotas después de haber sido aplicado. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos un aerosol de descarga total? Hay ensayos, estudios que han determinado que durante 2 horas son tan pequeñas las gotas que demoran muchísimo, la gravedad no incide demasiado, la gota no tiene peso y como tiene solventes que mantienen a la gota sin evaporar, pueden permanecer por bastante tiempo. Entonces, demos más de 2 o 3 horas antes del reingreso a la vivienda.
sobre todo si esta no ha sido ventilada adecuadamente, poniéndole las ventanas abiertas o un ventilador o abriendo las puertas para que se genere corriente de aire. Advertir que las personas alérgicas, respiratorias, no deberán acceder hasta tanto la vivienda no haya sido ventilada y que dejen un tiempo mayor a las 3 horas hasta el reingreso mientras se ventila la propiedad. Porque caso contrario podemos generar algún problema alérgico, sobre todo respiratorio. En cuanto a las alergias de piel, son poco esperables, pero hay gente que es susceptible, sobre todo las formulaciones acuosas que tienen una evaporación del agua y dejan el producto como un polvillo, puede generar que post aplicación algunas personas en el contacto con el área tratada, un sillón, un colchón, un área que ha recibido producto, esa pequeña superficie de polvillo, una vez evaporada el agua, provoque una reacción exantémica alérgica de piel que recurra a una consulta médica. Y esos son realmente grados de exposición no esperables, pero que ocurren en determinadas personas en muy bajo porcentaje, pero no dejan de ocurrir. ¿Por qué decimos de la selección del equipo a utilizar? Es muy importante tener en cuenta la toxicidad de los productos y la irritación. Recordemos que prácticamente todos los piretroides, a excepción de las permetrinas, tienen una condición de irritación de mucosas y es muy fácil en un alérgico, en una persona susceptible, generar un edema de glotis. Entonces, si vamos a utilizar dentro de una casa un piretroide aplicado con un equipo ULB, el ultra bajo volumen es bárbaro porque aplicamos menos cantidad de agua, pero el flujo de aire es altísimo, el tamaño de gota es muy distribuido y pequeño, y la inspiración de esas gotas podría generar en alguna persona que entre prematuramente al ambiente, aunque sabemos que no tiene que estar adentro, pero entra prematuramente y no decantaron todas las gotas que se habían distribuido y generamos un daño sobre una persona que luego se va a transformar en una causa penal. Por lo tanto, tener muy en cuenta el aspecto de la selección de la máquina, el tamaño de gota, la presión del flujo, la distribución del producto y cuándo recomendar el reacceso a la vivienda para evitar daños mayores o consecuencias de orden penal y daño a las personas. Lógicamente estamos involucrando la salud en este aspecto, por lo tanto tenemos que tenerlo muy en cuenta como profesionales de control de plagas. El equipamiento de protección personal tiene mucho que ver con la ley 19.587, decreto 351 del 79, y ahí se estipuló, de acuerdo al tipo de trabajo, qué protección requiere el operario o el técnico que va a hacer la aplicación del producto. Esta protección personal no tiene discusión, debiera ser un traje relativamente impermeable o de tela de algodón suficientemente absorbente. El calzado debe ser impermeable para evitar la absorción de producto. El lavado de la ropa de trabajo o ropa descartable, cuando hablamos de lavado es asiduo lavado para evitar la acumulación de producto y ese lavado evita la persistencia del producto en contacto con la piel, y por otro lado, cuando hablamos, vuelvo a las máscaras, los filtros serán descartables cada 30 horas siempre y cuando entre trabajo y trabajo se inhiba la entrada de aire al filtro, es decir, se lo envuelva en una bolsa de polietileno, sacado el aire y cerrada herméticamente, y ahí podemos ir descontando las horas de trabajo de las horas de eficiencia de ese filtro, porque ese filtro, si nosotros lo dejamos en el asiento de la camioneta cuando vamos a trabajar o adentro del bolso, sin una protección de
de un film al cual se le haya quitado el aire, va a seguir trabajando, tomando los gases del ambiente, la humedad y demás, y se va a inactivar. Ese carbón activado en 30 horas de exposición ha dejado ese filtro fuera de combate. Por lo tanto, a veces parece que estamos usando una máscara que filtra, pero no filtra porque los filtros no han sido debidamente tratados según las condiciones e indicaciones del fabricante. Por otro lado, las instrucciones de uso y la durabilidad de cada elemento de protección personal están indicadas por el fabricante. Y otra cosa que tenemos que hacer en cuanto a protección personal es la debida interpretación y lectura de los marbetes y etiquetas que tienen que ver con el tipo de producto, el tipo de toxicidad, el tipo de ingreso, que puede ser por inspiración, a nivel dermal y por ingesta. En líneas generales, el beber y fumar durante los tratamientos está indicado en todos los marbetes, pero la protección ocular es necesaria, por lo tanto un antiparra o un anteojo también sirve para evitar que el producto ingrese al torrente sanguíneo por vía ocular, que es otra forma de intoxicarse. Todos los equipos de protección personal deben ser respetados a rajatabla y debemos evitar el no uso de los mismos, aunque a los clientes les parezca que vino un extraterrestre y que denote un riesgo adicional a la toxicidad de los productos en particular. Por lo tanto, el equipo de protección personal es absolutamente imprescindible. Y cuando somos empresarios de control de plagas, los que hacemos esta consulta, tenemos que exigir a nuestros operarios y técnicos el uso adecuado de los equipos de protección personal y es nuestra obligación proveérselos. Por lo tanto, insisto, la ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo es para todos, no tiene excepciones. Una pregunta clave es ¿qué recomendaciones debe darle el empresario a su cliente en cuanto al control de plagas si estamos hablando de mosquito y dengue en particular? Sigue siendo necesario insistir en evitar la acumulación de objetos con agua que perduren más de 3 o 4 días, porque lógicamente esos huevos de esos mosquitos van a eclosionar y serán adultos para dentro de 3 a 10 días. Por lo tanto, definitivamente la eliminación de receptáculos de agua en el interior y el exterior de la vivienda es imprescindible. Un florero que queda una semana dentro de la mesa, arriba de la mesa, dentro del living, del comedor, va a ser un receptáculo para que el mosquito deposite sus huevos y tenemos el criadero dentro de casa. Por ahí el cliente no lo percibe, pero esto ocurre frecuentemente. Por otro lado, la recomendación de utilizar repelentes, sobre todo en tiempos de dengue como los que se avecinan, y además del repelente, asegurar mosquiteros y todo tipo de medios mecánicos para disminuir el ingreso del mosquito dentro de la vivienda. Es muy importante tener en cuenta que estas recomendaciones son adicionales para evitar digamos, la difusión y el incremento de la enfermedad del dengue, que es muy seria y avecina unas estadísticas muy negativas en nuestro país. Realmente no era lo que estábamos esperando 10 o 15 años atrás. Por otro lado, en el exterior, el manejo del pasto, el corte del mismo y evitar la acumulación de agua en charcos y demás, también contribuye muchísimo a disminuir la presencia del mosquito y hacer alguna poda adecuada para evitar su posado sobre los vegetales es una recomendación adecuada.